Señores, sean ustedes bienvenidos al tercer episodio de Magazine Jurídico, el podcast. Me acompaña como cada semana o cada 15 días, ¿tú eres que sabes? Mi queridísimo Jorge Mancebo. Hola amigos, muy buenas tardes. Oye, que buenas tardes, porque tú sabes que esto del podcast, esto se puede escuchar en cualquier momento, a cualquier hora. Entonces, pero bueno, como uno viene de la radio, ya uno se queda con el tema de los tiempos. Pero hola, ¿cómo están todos? Hola, mi amiga Claudia Castaños. Estamos muy contentos de tener una invitada en el día de hoy, quien conozco desde hace varios años en nuestra colaboración semanal en Telenoticias, y es mi queridísima Germania Montaz. Bienvenida. Hola Claudia, hola Jorge. Hola Germania. Sí, voy a decir hola, para sí. Que no haya problema. Sí, hola, sí. Como aquel programa que se llamaba Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? Germania, sí. Eres la primera invitada formal de Magazine Jurídico, el podcast. Wow, qué honor. Sí. ¿Y quién mejor que tú para tratar con nosotros el tema de la posibilidad de que el Estado Dominicano grave con impuesto las plataformas digitales? La invitación de que fueras tú nuestra primera acompañante en Magazine Jurídico, el podcast, fue a propósito de un hilo de tweets que hiciste, donde prácticamente todo el mundo te pedía, te solicitaba que explicaras tu posición sobre el mismo. Recuerden que hace un par de semanas salió a la luz pública la intención de la Dirección General de Impuestos Internos de normar establecer impuestos a las plataformas digitales. Aterrizando el tema, porque ustedes saben que ese es el objetivo de este podcast, llevarle a ustedes los temas legales cotidianos en un lenguaje llano que todo el mundo comprenda. ¿Qué significa esto? Que te van a grabar YouTube, que te van a grabar Netflix, que te van a grabar el Amazon, y el Spotify. Uber, Spotify, todas estas plataformas digitales que estamos usando todos los días a través de nuestros teléfonos inteligentes. Sería bueno, Germania, que les explicaras a nuestros oyentes por qué viene esto, si es algo local, o es bueno que nos expliques de dónde surge todo esto, porque no es un tema solamente dominicano. No, mira, la verdad, como ocurre siempre, nosotros llegamos un poquito tarde a este tipo de procesos que están relacionados con la fiscalidad, ¿verdad? Pero la mayoría de los países latinoamericanos ya tienen algún esquema de tributación de los servicios digitales. Ya para los años 98, 99, ya se hablaba del tema de la fiscalidad de los servicios digitales, porque obviamente son servicios que crecen, que generan riqueza, que ocupan una porción importante de las economías grandes, y entonces van avanzando y en alguna medida compitiendo con los negocios tradicionales. Incluso avanzando más rápido de lo que se pueda legislar. Muchísimo más rápido, como es usual. Las empresas, los negocios, la tecnología avanza demasiado rápido para cómo van las leyes, y mucho más las leyes tributarias. Entonces ya la OECD, que es un organismo internacional, para el año 2003, si no me equivoco, pues comienza a empujar una serie de disposiciones, de acciones que se llaman BEPS, y la acción 1 es cómo deben tributar o cómo deben actuar las legislaciones para aplicar impuestos a los servicios digitales. O sea que fíjate que ya en el 2003 los países grandes agrupados en esta organización ya tienen una acción concreta de cómo deben ir avanzando hacia allá. Y actualmente países como México, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, todos tienen ya legislaciones ajustadas para cobrar impuestos a las plataformas digitales. Algunos solo impuestos al consumo, otros hacen así unos pininos para gravar con el impuesto a la renta, que es muchísimo más difícil, pues los servicios digitales. Mira, yo, Germania, aquí tengo el reglamento, hice la tarea, y se llama justamente Reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Entonces hay muchas preguntas, muchas dudas. La primera que la gente se hace, que es la que más le interesa, ¿cómo se va a ejecutar la forma en que se van a aplicar esos impuestos? Porque
te pregunto porque una de las teorías era, me lo van a cargar a la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es que está amarrada al servicio. ¿Me entiendes? Es decir, algunas hipótesis. Sí. ¿Cómo se está pensando ejecutar? Lo de la tarjeta de crédito es porque es el procedimiento que han usado todos los países latinoamericanos. Okay. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la manera más sencilla, administrativamente hablando, de capturar un impuesto al consumo? Cuando el proveedor está en el exterior con el medio de pago. Entonces lo que han hecho la mayoría de los países es adicionar al pago la cuota del impuesto y que los retenga el propio proveedor del servicio o el procesador del medio de pago. Esa sería la manera más sencilla de hacerlo. Si tú ves las legislaciones de todos los países latinoamericanos, te vas a dar cuenta que ese es el procedimiento. Pero acá, quizás un poco por entender que la gente lo iba a asimilar mejor, decidieron no seguir ese camino y hacer lo que para muchos países es una opción alterna. Okay, la opción alterna es que los proveedores en el exterior, léase Spotify, Google, todas esas plataformas, ¿verdad?, se registren en República Dominicana sin que ello implique ser un establecimiento permanente. Ahorita vemos lo que significa eso, ¿verdad? Sí. Que se registren acá sin ser residentes y le cobren al que le prestan el servicio el impuesto y lo liquiden en República Dominicana con un procedimiento simplificado. Eso también ha sido aplicado en algunos países como método alterno y con menor éxito por un tema de que no todos los proveedores internacionales están interesados en hacer una serie de ajustes, claro, por un mercado tan pequeño, porque nosotros no somos México, no somos España, no somos Colombia. Sí. Nosotros somos una porción muy pequeñita de esos mercados y bueno, lo propio le pasa a Costa Rica, por ejemplo, que es también pequeño, para poner otro país. Es que eso es un procedimiento un poquito más tortuoso, porque es un poco depender de la buena fe o de la intención que tengan esos proveedores internacionales de registrarse en República Dominicana. Cuando salió la noticia que la comunicó la misma Dirección General de Impuestos Internos, yo creo que hubo un error en la comunicación cuando le explicaron al público que al final quien iba a tributar era la empresa, y sabemos que es el consumidor. Es bueno que tú le expliques un poco a nuestros oyentes ese detalle para que la gente tenga claro el día que se aplique, porque en algún momento esto va a ocurrir, Esto en algún momento va a llegar. Ya ustedes se han dado cuenta que no es un tema local, se lo hemos explicado. Es un tema que viene en otros países de hace casi 10 años. Entonces, al final, ¿quién es que paga, Germán? Mira, todos los impuestos al consumo, sin excepción, los paga el consumidor. Por eso se llaman al consumo, claro, ¿verdad? Son impuestos indirectos que tienen algunas particularidades. Y es que el contribuyente, como lo establece la ley, o sea, el que está obligado según la ley, no es el que paga finalmente el impuesto, sino que ese que está definido como contribuyente, que es el que provee el bien o el servicio, el que vende, ¿verdad?, el que factura, debe adicionar al precio o incluir en el precio el impuesto según el tipo de impuesto al consumo que sea. Por ejemplo, si tú vas a comprar una cerveza o una botella de ron, en el precio que tú pagas está incluido los impuestos selectivos al consumo y adicionalmente hay una línea del ITEVIS. Con lo cual, cuando tú te bebes una botella de ron o te bebes una botella de cerveza o de vino o cualquier tipo de esas cosas, a pesar de que son los fabricantes o importadores de esas bebidas los que van a la DGI y liquidan el impuesto y facturan y cumplen una serie de procedimientos establecidos en las leyes y normativas de la DGI, quien lo paga es el que se bebe el alcohol, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que significa un impuesto indirecto o un impuesto al consumo. Se grava un bien y el que lo provee o un servicio, y el que lo provee repercute en la factura, o sea, coloca sobre el precio para que el impuesto para que el consumidor lo pague. Entonces acá pasará lo mismo. El impuesto lo pagará quien consume el bien. De alguna manera el que lo provee, en este caso el servicio, lo va a pagar. Lo que pasa es que en algunos países se habla de gravar con impuesto de renta sobre la utilidad a esas plataformas, lo cual aquí pues será un poquito más difícil porque a los propios países europeos les ha costado muchísimo identificar primero cuál es la utilidad. Sí. Porque las operaciones son
desde el exterior, desmaterializadas, sin presencia física. Impersonales, absolutamente. Y eso genera una complejidad importante para cobrar impuestos. Claro, mira, ahí dentro de las otras preocupaciones está, yo estaba leyendo el reglamento y habla de, por ejemplo, de algunas verticales, algunos servicios que están exentos del ITEVIS. Está, por ejemplo, los seguros, los servicios de planes de pensiones. Veo aquí que están, por ejemplo, los salones de belleza. Entonces, ¿qué pasa cuando un salón de belleza se pasa a una plataforma digital? O de repente, que ya las hay, una plataforma de belleza que es una especie de intermediación, viene al país, da el servicio, utiliza jóvenes, muchachas que van a tu casa y te arreglan el pelo, pero es a través de la plataforma. Lo mismo que pasa con las plataformas de movilidad, llámese Uber, InDriver y Didi, que no son empresas. Aquí también está el tema del transporte, que no está grabado, pero si está en una plataforma, sí se contempla grabarse. Bueno, porque lo que se está grabando, y por eso es que yo soy de las que opina que independientemente de que el impuesto ITEVIS es un impuesto a la transferencia de bienes y servicios, y la ley establece cuáles son los servicios exentos, independientemente de que se interprete que como los servicios digitales no aparecen exentos, están grabados, yo creo que debió ajustarse en la ley algunas definiciones. Por ejemplo, cuando tú hablas de servicio digital, tú no hablas... digamos, la gente confunde un poco. Suponte que yo venda bizcochos, postres. Lo que venden por Instagram. Que venda por Instagram. ¿Qué yo hago por Instagram? Vendo, contrato, contacto mi cliente, probablemente le envío por un medio digital también, WhatsApp o qué sé yo, por correo electrónico, le manda la factura y todo lo demás, me hace una transferencia bancaria y lo único que es concreto, lo único que es material es el bizcocho que me llevan a mi casa o que yo busco, ¿verdad? Pero eso no es comercio electrónico. Eso no es, eso no son servicios digitales. Eso es sencillamente un negocio tradicional que utiliza algunos servicios electrónicos. Entonces, una de las, digitales. Por eso es que era importantísimo definir que lo que se está grabando en esos casos es la intermediación. Que probablemente se suma al costo del servicio prestado si es que el servicio está grabado. Claro. Por ejemplo, y una de las cosas que dice, digamos, esos organismos internacionales que hablan sobre el tema digital es que dentro de los elementos que hay que tomar en cuenta al grabar los servicios digitales es que se sea equitativo respecto a los que no lo son. Por ejemplo, si yo llamo por teléfono a un taxi tradicional para que me manden un taxi y ahí no le cobran a esa central de taxis que a la base que está haciendo es un comisionista o está recibiendo algún costo, un pago por la intermediación que no tiene nada digital, que telefónica puramente, ¿verdad? Si a ese se le cobra, es lógico que también se le cobre a la otra plataforma. Ahora lo que hay que cobrar es a las dos. Claro. Y crear mecanismos para que ambas tributen en igualdad de condiciones. Lo propio que pasa con la importación de un bien. Si yo traigo compro ropa, tenis, qué sé yo, y lo traigo por aduanas, voy a pagar impuestos. Si lo compro por Amazon y lo ingreso y tienen un costo menor a un valor, no van a pagar. Bueno, esas son distorsiones que se generan que con el tiempo van a irse corrigiendo. Pero tienes razón en que muchas ocasiones se va a dar que el servicio que se provee está exento, pero el costo de la intermediación está grabado como si fuera una comisión, ¿verdad? Un costo de intermediación. Cuando es bueno que pongamos un par de ejemplos. En muchos programas de radio, de televisión, en clips de YouTube, mucha gente ha hablado de ejemplos tipo telefónicas con el servicio de streaming, lo de la venta de la ropa también, cuando tú tienes que importar, cuando tú tienes que pagar impuestos cuando haces la importación, pagar luz, pagar empleomanía, pagar renta de un local comercial. Y no es igual cuando tú haces importaciones por fuera, por pacas, por compras por internet. Es bueno que tú nos des un par de ejemplos para que la gente entienda lo de la igualdad de condiciones. Bueno, imagínate que yo vendo ropa
por poner algún ejemplo, tengo una tienda local y voy a China o alguien va a China y me trae ropa. Esa ropa, al ingresar a República Dominicana, va a pagar un arancel, va a pagar un ITEVIS y tan pronto haga la liquidación aduanera. Y cuando la vendan acá localmente, va a pagar un ITEVIS adicionalmente, o mejor dicho, quien compra la ropa pagará el ITEVIS, entonces, y la rentabilidad que obtenga ese negocio que yo tengo, pagará el impuesto sobre la renta. Eso es, digamos, un negocio como tradicional, sí, ¿verdad? Si yo traigo la ropa de a poquito por Amazon y la vendo, si las ropas no cuestan más de $200 o algo por el estilo, pues habrán varios impuestos que no pagaré. Y si además las vendo colocando la publicidad por Instagram, por ejemplo, pues posiblemente también sea un negocio totalmente informal que no paga un local, que no paga la seguridad social, no está formalizado. No está formalizado. Entonces, eso ciertamente genera una inequidad. Yo creo que el tema de analizar los impuestos digitales tiene que partir de un hecho que, independientemente que, como pienso yo, debió haberse hecho una ley que aclarara muchísimos puntos, llegará un momento que habrá que grabarlos, porque si no, la mitad de la economía dominicana, es una exageración lo de la mitad, sí, serán procesos que corran con servicio digital y tendremos una especie de paraíso fiscal para la digitalidad. De si tanto que bajábamos sí, de la informalidad, sí, por claro, temas como estos. Claro, pero mira, hay un concepto que tú conoces muy bien, que es el tema de la economía digital, que está como en una fase de despegue y tomó una velocidad adicional con el COVID, donde esas plataformas principalmente de delivery de comidas le resolvieron muchas veces el problema a uno desde su casa. Entonces se dispararon el tema de los pagos digitales, de todo el tema del e-commerce se disparó. Todavía República Dominicana a nivel de e-commerce, comparado con otros países, le falta muchísimo, pero ¿no crees tú, y me gustaría saber tu opinión, si grabando estos servicios, porque detrás de una plataforma de e-commerce hay servicios de hospedaje, de hosting, de hospedaje o almacenamiento, el tema de la nube, la famosa nube donde se guardan toda esa información? ¿Crees que eso primero va a encarecer las estructuras para que los pequeños comerciantes pasen al modelo del e-commerce y de alguna manera se ralentice ese proceso? De que lo va a encarecer, lo va a encarecer. Eso es así, por lo que sabemos, el impuesto al consumo lo paga el consumidor, y en este caso el emprendedor o el empresario que va a utilizar esos servicios digitales va a ser el consumidor y se lo trasladará al consumidor final. Esos son los impuestos al consumo. Pero también es importante un poco señalar o más bien pensar que este tema en República Dominicana tiene una complejidad adicional. Y es que el transporte de la tecnología, que son las telecomunicaciones, están grabados. Eso sí no ocurre, están grabados significativamente. Adicional a lo que lo graban en todos los países, con el impuesto del IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, que es nuestro ITEVIS, con el impuesto sobre la renta y todo lo demás. Acá se graba adicionalmente con el impuesto selectivo a las comunicaciones de un 10%. 10%, sí. Lo cual no ocurre en ninguno de los países que yo he citado. Es un impuesto muy local, que obviamente genera unos ingresos importantes, y por eso ha sido difícil cada vez que se habla de desmontarlo, porque es de fácil recaudación, claro, ¿verdad? Y adicionalmente genera bastante dinero. Pero hay un 2 de CDT. Sí, ok. Lo que pasa es que en ahí tú tienes un punto. Originalmente el CDT era para el desarrollo de las comunicaciones, pero hoy en día ya la mitad va a las arcas del Estado para el gasto normal, también corriente. O sea que al final, por cada factura telefónica, en adición al ITEVIS, que es el 18, pues el Estado recibe el 10 de selectivo y uno más del CDT, porque el otro se queda Indotel directamente para sus gastos y para los gastos de los proyectos estos de telecomunicaciones. Pero ¿qué yo quiero decir con esto? Que cuando se va a hablar de servicios digitales, y ese también era uno de mis puntos en el hilo, ¿verdad? Así es. Hay que tomar en consideración que en el contexto del sistema tributario local, nosotros tenemos
un impuesto selectivo al consumo de las telecomunicaciones, Sí. que sugiere que deberíamos apuntar a una tasa menor para los servicios digitales. ¿Por qué? Porque ya de por sí tienen un... Por ahí tienen están de grabados. base Oye, un mira, 10. tú me leíste la mente porque hablando con un grupo de amigos, salían ahí, tú sabes que el dominicano es experto en lo que sea, o sea, aunque no lo Claro, sea, ¿verdad? hasta en la guerra de Ucrania. Exacto, ya todo el mundo sabe. Sorpresivo todo lo que saben, ¿eh? Sí, todo el tema del conflicto bélico armado. Bueno, si graban estos servicios, hablando del tema de incentivar que crezca el comercio electrónico, es una pregunta como que no la voy a rebuscar mucho. ¿Realmente eso le mueve la aguja al gobierno en términos de ingresos? Grabar estos servicios digitales que son consumidos principalmente por la clase media. Esa es la primera pregunta, pero para que no se me vaya la segunda, eso no va a incentivar a que muchas ¿cómo se llama? Al tema de la piratería, de que la gente comienza a cancelar los servicios y diga, mira, yo voy a conseguirme un servicio por ahí Y lo voy a hacer pirateado por fuera. y me lo voy a hacer por fuera. O sea, en buen dominicano. Mira, a ver, por eso yo insisto en el tema de la ley, aunque parezca Claro, tonto. yo también. Porque la ley va a aclarar algunas cosas. Te pongo un ejemplo. Si yo soy una empresa que contrato el Office en la nube, el Office 365, valga la publicidad, cuña, ¿verdad? sí. Cuña. Contrato, digamos, la locación de mi dominio o el dominio de mis datos, incluso contrato algún nivel de seguridad, algún ambiente de seguridad, todo eso yo lo contrato en la nube. Ahora me le van a agregar un impuesto, pero yo no tengo ningún mecanismo para acreditar ese impuesto para que se mantenga la famosa neutralidad y solo pagar lo que corresponde al neto, ¿verdad? Claro. Y digamos que no se vuelva, como tú dices, algo de que impuesto sobre impuesto sobre impuesto en toda la cadena. Como una ¿verdad? cadena. Entonces, esa cosa tan pequeña, esas cosas tan sencillas pueden generar eso que tú dices, y es que la administración provoque pues un aumento de precio más allá del efecto que tiene el impuesto. Pero también es como una escalera, la tributación es como una escalera. Si todavía no existe un régimen claro de tributación para aquellos que proveen bienes y servicios por redes sociales, sobre todo por Instagram, Sí. que más se usa para Sí. eso, pero también por otras redes sociales, ¿verdad? Todavía una buena proporción de esos son informales. Pues resulta cuesta arriba imaginarse cómo vamos a implementar procesos sofisticados más allá de lo que pague el que está allá afuera, que lo que pague será eso, porque yo no me imagino cómo van a ser los procesos de cobro coactivo y cobranza. No, es que eso no nada de veo- eso existe, ¿verdad? no veo va a cómo. existir. Entonces, como todo depende del cumplimiento voluntario, pues a mí como que me cuesta. Se dificulta. A mí como que me cuesta pensar qué tanto va a rendir el impuesto y qué tanta gente va a migrar a algún tipo de, como dices tú, de negocio informal. Ojo, hay que hacerlo. Sí. Porque si sigue creciendo los servicios digitales y todos estos temas de la economía digital y todo lo demás, y no los grabamos, ¿a quién es que vamos a grabar? Al empleado, al restaurante, al que vende, al que cocina, al que vende carros, porque son lo Al que está tangible, aquí. Es el que está aquí, y pero mira. aquí, y vende cosas tangibles, porque uno de los elementos que hablábamos ahorita era que en los servicios digitales generan mucho intangible, Claro. ¿verdad? Mucha discusión que ustedes los abogados tienen de qué es un derecho y qué no. Spotify, ¿qué es lo que yo estoy comprando? Es la música. Es la música, Son las horas. es el ¿qué es lo tiempo. que yo compro? Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo con que hay que legislar. Que el hecho de que sea sobre la base de un reglamento va a complicar el trámite. Incluso las bases, o sea, la ley especifica cómo tú generas nuevos impuestos y esto no queda claro. Hay muchos términos nuevos que hay que aterrizarlo a una legislación porque si no se va a dispersar en una confusión absoluta. O sea, vamos a empezar a interpretar lo que significa eso y esperar jurisprudencia para interpretar ese reglamento. Entonces, entiendo que hay que legislarlo por una parte y tenemos varios ejemplos que nos llevan a caer en la conclusión. Y eso lo digo para la gente común que está comentando el tema creyendo
ya, otro impuesto a la clase media y a los ricos no se lo cobran. Le vamos a poner ejemplo sencillo que usted se lo conoce mejor que nosotros. No es que queremos pagar más impuestos, es que hay que aquí trabajar en igualdad de condiciones. Netflix, usted lo tiene en su casa y no está pagando un chele de impuestos, pero tiene una telefónica contratada para el cable que paga TCS, que paga 50,000 impuestos y tiene ese cargo, pero Netflix no. Airbnb, que es un ejemplo muy importante e impacta al sector hotelero, no tiene ningún tipo de legislación para operar en República Dominicana, está trayendo problemas en los inmuebles, en los condominios, hay problemas de tributación, hay muchos fraudes por ahí y todo esto hay que aterrizarlo. Nada es perfecto, evidentemente, entiendo que incluso los mecanismos tecnológicos para eso no están claros tampoco en el reglamento, pero la gente tiene que ir aterrizando de que en algún momento esto hay que ponerle un tamaño y hay que traerlo como un tema real a República Dominicana. Yo lo que veo es que cada vez que se quiere normar o legislar en relación a esto, se arma un escándalo y hay que echarse para atrás. Claro, sí. Pero en otros países ya es una realidad. Claro. Lo que pasa también es eso, es la forma en que se discute. No ha habido un documento formal para discutir, donde se debe discutir, que es en el Congreso Nacional, con todas las de la ley, por decirlo de alguna manera, donde todo quede suficientemente claro. Acá hemos trabajado mucho basado en improvisar. Mira por qué la gente se queja a veces de que es la clase media la más perjudicada, o el empleado formal el más perjudicado. Bueno, ¿desde cuándo no se ajusta el mínimo no imponible de los salarios? Bueno, primero se suspendió en el 2012, luego se aplicó en el 2016 y 17 y desde el 18 nunca se ajusta. Exacto. O sea, la gente que gana poco dinero, digamos, 30 y tantos mil pesos, que no tributa impuestos sobre la renta por ese salario, ese monto debería ser ya como 43 mil pesos. Sin embargo, está detenido. Sí. Detenido en el tiempo, literalmente. Detenido en el tiempo. Entonces, por eso que a veces la gente se queja un poquito de que las acciones que se toman para grabar lo que es más fácil. Y usualmente lo más fácil es lo formal. Y lo formal es eso, ¿verdad? El comercio tradicional, los empleados, eso es lo que es más fácil de grabar. Pero hasta que no se comiencen a grabar las cosas que no son tan fáciles, pues se seguirá grabando lo que siempre se graba. Lo que la gente también puede opinar es sobre el monto, sobre la tasa, si ya se paga el 10, ¿por qué pagar ahora 18 adicional? ¿Cómo se va a calcular? Y pienso que por eso que la gente se queja un poco por la desinformación y quizá por la molestia que le genera algunas de estas cosas. Mira, yo estoy de acuerdo igual que ustedes con que se graben estos servicios. Ustedes han escuchado un término que es el término wifero o waiferos. Sí. Bueno, y chipero también. y tarjetero. Y tarjetero. Y hay que estar con toda esta Sí, con esa alineación de nomenclatura. Exacto, y de las nuevas verticales subyacentes. Son estos señores, para los que nos escuchan. Tengo que hacer un paréntesis en el programa para los que acaban de coger el podcast como a esta altura. Estamos hablando con Germania Montaz acerca precisamente del reglamento para la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales. Entonces, eso, volviendo al tema de estos famosos wiferos que tiene de alguna manera sentados a las telefónicas con Indotel para buscarle una salida a esto. Son empresas que contratan el servicio en las telefónicas, empresas no, gente. Y van al barrio y se lo revenden a todo el vivo en el barrio. Y eso no se graba porque ellos solamente le pagan esa renta a la empresa de telefonía que le contrataron el servicio. Y ya. Entonces, volviendo un poco a la preocupación que te decía al principio, Germania, de que son generalmente medidas que motivan a que la gente busque formas creativas de ¿cómo sería la palabra? De sacarle provecho a la situación. Entonces me preocupa que aparezca un creativo y comience a revender Netflix en los barrios. Pero que ya lo hay, Jorge. ¿En serio? Comparte tu clave. Sí, no, pero es que no. Y va a ocurrir. Eso es normal. Por eso, mientras más mecanismos tenga la administración de
digamos, de empujar el cumplimiento, de forzar el cumplimiento, pues más se van a cumplir estas disposiciones. Y por eso yo hablaba de la escalera, ¿verdad? De que hay tantas cosas que resolver, como por ejemplo esas ventas informales por las redes sociales, que todavía no hemos resuelto, que está a la vista de todos. Todos lo usamos, todos lo compramos, todos hemos comprado desde un suape hasta un bizcocho escribiendo por Instagram, ¿verdad? Entonces, si esa parte no hemos podido hacer la tarea, ¿verdad? Pues imagínate tú ahora meternos a grabar servicios digitales que obviamente tiene muy bien. De todo en vivo el productor aquí casi rompiendo la cabina. El productor está muy creativo hoy. Sí. Hermania, eso me lleva a la otra pregunta, que estaba dudosa en hacerla o no hacerla. Y para nosotros que tributamos, pero tú que conoces la administración tributaria desde hace mucho tiempo, tecnológicamente, la DGI se ha ido perfeccionando. Todo se hace a través de la página, hay muchas solicitudes que se hacen en línea. Tienen una app también. Eso se ha tecnificado, pero esto que sería algo ya a otro nivel, que implicaría incluso un nivel tecnológico mayor, ¿está preparada nuestra administración tributaria para dar ese paso? Mira, la verdad no. Porque ¿cómo que tú vas a perseguir a esa gente? Yo no podría responderlo porque no estoy en la administración. Entonces supongo que sacar un reglamento de esta naturaleza implica, digamos, disponer de la capacitación necesaria para mucha de esta gente. Y volvemos a la ley. Volvemos a la ley porque digamos, en República Dominicana lo que está grabado por el ITEVIS son servicios y bienes corporales muebles. Entonces, cuando un servicio digital o una intermediación digital o el uso de una plataforma digital, tú quieres meterlo en esos dos criterios, no hay se problema. escapa, claro. Entonces tú tienes que aclarar sobre qué base tú vas a grabar cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, intangibles, por ejemplo, la data, el uso de data que tú puedes tener, que está almacenada quién sabe dónde y tú dispones de ella para algunas cosas. Bueno, todo ese tipo de elementos que van a indicar, a dejar claramente definido sobre qué aplica el impuesto, o sea, cuál es la base imponible del impuesto, no quedan claras del todo. Entonces, bueno, supongo yo que la administración tributaria está trabajando en formar personas en este tipo de cosas, también abogados que conozcan muchísimo más la tributación internacional, no solo de gente de tecnología, sino del área legal, porque estamos hablando de discutir posiblemente con abogados expertos de multinacionales que dominan al dedillo el tema de la tributación internacional y de los impuestos, ¿verdad? Sí. Y que bueno, y cuando haya que discutir, pues las cosas no serán demasiado fáciles. Y por experiencias en otros países donde, vuelvo y repito, ya esto es una realidad desde hace un tiempecito. Quiero aquí hacer un paréntesis, nuestro querido control, ¿cómo vamos de tiempo? Debo agradecerle al público, señores, que la retroalimentación que recibimos Jorge y yo con los 2 primeros episodios de Magazine Jurídico, el podcast. Antes de pasarle a Jorge un par de preguntas adicionales que tenemos ahí, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram como Magazine Jurídico. Síganos por ahí, mándennos cualquier comentario, sugerencia de tema. Están subiendo los programas en Spotify, en Apple Podcast también. Téngannos paciencia, estamos en YouTube también. Próximamente vamos a estar en Ruta 66 para que nos vean por la tele. Tienen que tenernos paciencia todavía. Recuerden que estamos migrando de radio a podcast. Jorge Mancebo. Sí. Mira, también importante señalar que el concepto de Magazine Jurídico, nosotros venimos de la radio. Y entonces ahora hicimos tiene voz así de radio. Muchas gracias, gracias. Que ella locución. Sí. Mira, y entonces el concepto de Magazine Jurídico es un programa de abogados para no abogados, para que la gente entienda de manera sencilla y de manera muy simple, así que los abogados hablan con todos esos tecnicismos que a veces son como un poco difíciles de entenderlo. Por eso tú ves la dinámica del programa, así como para que el que vaya en su carro, el que esté en su casa, escuche el programa y le guste y lo comparta. Esa es un poco la idea. Mira, Germania, hay una serie de plataformas que por ejemplo me
me hacía aquí la pregunta mi querido productor. Antes de darse con la cámara. Sí, sí, porque yo no tengo apuntador, yo tengo un apuntador por al frente. Hay una aplicación que tú puedes comprar acciones en la bolsa en Estados Unidos y ellos, si las ganancias te las pagan, te las transfieren desde Estados Unidos a una cuenta en dólares local. ¿Cómo se grabaría? ¿Eso estaría también dentro de ese proceso de...? Mira, en principio no está claro si esa intermediación está grabada, porque va a depender de si yo la interpreto como un servicio de intermediación digital o como un servicio financiero. No lo sé, porque los servicios financieros están exentos, aunque se puede precisar que servicios financieros son aquellos que prestan las entidades reguladas, etcétera, etcétera. Pero son puras especulaciones. Lo que sí está grabado es el rendimiento que tú obtienes. Eso sí, que es otra cosa como impuesto de renta. Allá y aquí. Porque aquí se supone que una de las pocas rentas que no son de renta de fuente local, sino que son renta de fuente mundial, si se puede decir así, son los rendimientos financieros. O sea, lo que dice la ley es que en República Dominicana el impuesto sobre la renta grava las rentas que se obtienen en territorio dominicano, excepto algunas, entre ellas las rentas de rendimientos financieros. Muy bien. Entonces, en el caso del servicio digital como tal, yo no estoy clara si ese servicio de intermediación pues estaría grabado, porque entiendo que tú pagas una comisión al broker, ¿verdad? Al intermediario. Si es así, eventualmente le dirán al broker que se registre y que te transfiera. Si lo consideran servicio digital, si lo consideran una intermediación financiera, no. Ahí son de las cosas que debería aclarar. Sí, mira, gracias Germania. Mira, otra pregunta importante que es, ¿cuál es el estatus actual de esta iniciativa? Mira, yo no sé, porque dijeron que había un plazo. Sí, había un plazo todavía. Hay varias normas que están así. Hay una de ganancia de capital, que quizás es un poquitito más complicada, digamos, pero que no es un tema como tan generalizado, pero que está ahí, y también ellos pospusieron su emisión porque habían recibido, parecería ser, según dijo un aviso de la administración, muchas observaciones. En este caso no sé si han recibido muchas observaciones. Yo sí sé que mucha gente ha recibido ya de su proveedor en el exterior una nota respecto al incremento del precio. Así es. por este gravamen, con lo cual parecería ser que ya, independientemente de que la norma salga o no, o el reglamento, porque sí, es un reglamento, ya está negociado que ellos van a comenzar a cobrar. Eso es lo que parece. Incluso yo he visto mensajes que dicen marzo, ¿verdad?, que era la fecha de aplicación de la normativa. Sí, y había un plazo, me parece que hasta el día 23 para opinar el reglamento, pero definitivamente las plataformas se están preparando. Parece para lo que por viene. Lo menos las grandes, las que digamos son grandes y no les es muy complicado hacer. Ojalá aterricen en realmente revisar un proyecto de ley. Claro. Mira, yo me he dado cuenta, Germania, que tú has mencionado en algunas ocasiones el tema de la ley, de que tú prefieres que esto se instrumentara a través de una ley y no a través de un reglamento. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo creo que la ley, si es ITEVIS lo que vamos a grabar, porque si es renta es todavía más necesaria la ley. Te pongo el primer ejemplo, que no hay ningún país que lo haya hecho sin hacer una ley. Sí. Y si tú tomas la legislación del IVA, que es el impuesto al valor agregado, nuestro ITEVIS, sí, de cada uno de esos países que yo te mencioné, parecen copias de la nuestra. El mismo hecho generador, más o menos, ¿verdad? La misma técnica del impuesto, más o menos las mismas deducciones, el mismo lenguaje, el mismo impuesto que yo le cobro a una gente y el que me cobran a mí, yo pago el neto. Todo ese tipo de cosas están consignadas en todas esas leyes. ¿Y por qué la de ellos hubo que hacer una ley y la nuestra no? Bueno, porque la cultura dominicana es mucho más flexible en exigir el cumplimiento de algunas cosas y deja más... permite más a que la normativa y la reglamentación solucione temas que son legales. Esa es la primera. Okay. Porque ellos lo han hecho así y nosotros no. Sí, es casi la misma ley. Segundo, porque el impuesto está concebido para gravar
bienes y servicios que no eran de la era digital. Por tanto, el servicio digital, lo que significa, no está definido en la ley como tal. Claro. Sí. Y puede prestarse a confusiones. Por ejemplo, el alquiler de vivienda está exento. Está exento. ¿Qué vas tú a grabar de la plataforma Airbnb? Ujú. Tú vas a suponer que ese alquiler de vivienda es hospedaje, donde dice que el hospedaje está grabado, la hotelería. Exacto. Es el servicio de hotelería. Entonces, como que hay tantas cosas que definir. ¿Cómo uso mi crédito para no romper lo que la ley establece, que es la técnica de aplicación del ITEVIS? Y así puedo hacer una lista de elementos que la Sí. ley debería responder, independientemente de que siempre se requiere alguna normativa para los procedimientos de cómo hacer las Claro. cosas. Claro, yo espero que este programa llegue a la DGI porque, o sea, con esas razones son más que suficientes para comenzar a repensar esta iniciativa. Entonces, suponemos que en la DGI hay gente que sí, que las hay. Gente muy preparada y que Así es, debe estar así es. también considerando, viendo esas opiniones tuyas. Entonces, no Mira, sé. lo que pasa es que si tú presentas un reglamento para grabar a Jorge y a Claudia, y Jorge y Claudia no protestan y pagan, entonces ¿para qué es que usted tiene que preocuparse? Exacto, Entonces, el hay que camino más también corto que es. entender un poquito el tema de la cultura. Si el que está afuera, los 5 o 6 más grandes, le importa muy poco, si es sencillamente, ¿a quién es que tú quieres que yo le aplique un 18 más? Ah, bueno, pues yo se lo aplico, si eso no me causa problema. Son ellos que lo van a pagar. Son ellos que lo van a pagar. Entonces, si eso resulta así, pues, ¿para qué la DGI se va a complicar proponiendo leyes y cosas Sí. así? Entonces, una cosa es el deber ser y otra es la practicidad que posiblemente, empujado por una necesidad de algún recurso adicional, tú me preguntaste ahorita cuánto dejará, a ojo de buen cubero, quizás 1.000 millones de pesos. Sí. Y eso resuelve el problema en este momento. No hay nada que lo resuelva el Sí. problema. Son como 50 medidas juntas que si tú las sumas te van a resolver el problema. Sí. No hay nada mágico. Sí. A este nivel que estamos, Pero no hay nada ayuda. mágico. Ayuda, Jorge Mancebo. Yo no sé, por eso te preguntaba si de verdad eso le movía la Si aguja valía la pena. al gobierno grabar estos servicios en este momento. Respetamos mucho a la DGI. Una Exacto. pausa para que el público sepa. Respetamos mucho a la DGI. Desde este programa le mandamos un gran saludo. No queremos problemas por ahí. Sí. Entonces, te decía, hay otras industrias, otros rubros que se pueden grabar, pero es que tú decías, mira, es que la clase media siempre se queja, pero es que ese es como el feedback que vengo Te noto en contra. recibiendo. Te noto en contra, Jorge Mancebo. Lo que pasa es no que es en contra. Ponte entiendo claro. a Jorge, vamos a ver, yo voy a ser un poquito abogada del diablo aquí. Mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que las personas de escasos recursos tienen, ¿cómo se llama la tarjeta? Que ya no se llama Subvenciones. Solidaridad. Supérate. 1 millón de Supérate. supérate, Supérate. solidaridad. Claudia, tú tienen- tienes tú tu tienes- supérate. Yo creo que con Bono lo luz, que hemos bono gas. sumado, supongo yo que 1.600.000 personas reciben ese tipo de ayuda directa, ¿verdad? Estamos hablando que esas personas también reciben, mal que bien, libro, comida dentro de una escuela pública. Quizá no es buena la educación, pero comida. Pero la sí. tienen. Y por lo menos tienen donde dejar los niños durante todo el día y todo lo demás. Mal que bien, vacunas gratis, hospitales relativamente gratis, quizá no en Sí. las mejores condiciones del mundo, Sí. pero para esa gente que representan una buena proporción de nuestro país, esos temas se resuelven de esa manera. Para los que están muy arriba en la pirámide, estos son disparates, ¿verdad? Sí. ¿Qué le importa pagar 2 pesos más? No por es Netflix? significativo. No es significativo. Sí. Ahora, los que estamos en el medio, tenemos un problema porque ni podemos ir a hospitales públicos ni mandar a los hijos a escuela pública. Queremos dejarle de herencia a los muchachos una mejor educación, entonces no podemos ir a la escuela pública. Que no queremos usar el transporte público porque no es parte de nuestra cultura, y caminar en zapato alto en las aceras malas, de barata los zapatos, ¿verdad? No se puede. Hay que tener carro y parquearse más cerca. Entonces, bueno, en ese sector siempre se ve más penalizado por medidas porque les afecta más el bolsillo. Son más formales, tienen más deseos de tener inmuebles, vehículos, cosas físicas, Sí. y por eso quizás hay Son más sumamente impactados. Germania, es. muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad me siento muy contenta de que hayas sido tú nuestra primera invitada. Nos acompañaste en algún momento en radio
y ojalá no sea la última. Es la primera, pero no va a ser la última. Agradecer toda la retroalimentación. Nuestra voz en off tiene algo que decirnos. Sí, mira, hay que invitar a Germania a un próximo programa, porque recuerdo una vez cuando ella hacía, valga la cuña para Roberto Cavada, el dinero de Liborio. Germania me explicó aparte, con un folleto que llevó ilustrado, bastante didáctico, sobre lo que ella acaba de hablar hace un momentico, de la cantidad de cosas que hacen falta y que se deben implementar como para que todo se resuelva. No recuerdo si era el plan a 30 años, algo así que llevaste, pero lo llevaste en un folleto bastante didáctico. Entonces hay que programar otro para que ella venga otra vez con su guía práctica, y explique, bien de lo que corresponde al plan y las cosas que se necesitan, para que no son solamente esos 1.000 millones de pesos, sino son otros miles más para que no se rompan los zapatos en la acera. Mira, yo antes de despedir a Germania, sí me gustaría, como para no cortarla así, que bueno, gracias a Dios, como conclusiones, ya hablamos de los detalles, ya hablamos de que hay un proceso de opiniones, hay los gremios, todos los gremios están sentados como estructurando su posición. En general, tu posición, ya dijiste que estás de acuerdo con las observaciones que ya escuchamos. Bueno, como resumiendo sobre el tema, para que la gente que está escuchando el podcast, que lo está escuchando, lo pueda compartir, esto se pueda viralizar y que genere lo que queremos, ese pensamiento crítico en la gente, y que pueda opinar, pero con elementos de juicio. Sencillo, la evolución de la economía hace que esta actividad de servicios digitales, esta economía digital, deba ser incorporada al sistema tributario. Eso es así, ha sido en todos los países y seguirá mejorando con el tiempo este cobro. Lo importante es intentar hacerlo lo mejor posible, posiblemente gradualmente, y además tomar en consideración el impacto que tiene la existencia del impuesto selectivo a las telecomunicaciones para gravar este sector. Eso sería, digamos, mi consideración general. Buenísimo. Ahora sí, Germania, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bueno, yo creo que la conclusión nos da un resumen de tu opinión. Los invito a que revisen en las redes sociales de Germania Montaz, un hilo que ella hizo, que fue lo que sobre el tema, que fue lo que nos motivó invitarla en el día de hoy. Después ella va a volver a hablar de básquet, donde ella es una dura hablando. Cualquiera de verdad que la siga se va a dar cuenta de eso. Gracias, Germania. A ustedes los invitamos a que nos sigan en un próximo episodio de Magazine Jurídico, el podcast. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión, Jorge Mancero. Claro, más claro ni el agua. Esto fue Magazine Jurídico.